Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta nueva jornada formativa organizada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Mi nombre es Pilar Vilella, soy vocal de esta agrupación. Es un placer después de verano, ¿no? Ya hemos tenido alguna de las sesiones, pero yo no había tenido el gusto de volver a veros y coincidir con vosotros. Es sin duda un gusto poder empezar otra vez con estas jornadas, con estas formaciones continuas, recalcando la importancia, sobre todo, que desde la agrupación le damos siempre a la formación continua, al constante aprendizaje, porque, bueno, Beatriz seguro que empieza con esto, pero los que estamos en ejercicio sabemos que nunca se sabe todo. De hecho, muchas veces creemos que no sabemos nada, ¿no? Con todas las novedades legislativas y jurisprudenciales que tenemos. Así que enhorabuena por este ímpetu que tenéis a la hora de darle importancia a la formación continua. El día de hoy es realmente importante porque además tiene un punto práctico que todos buscamos, ¿no? Esa inquietud que tenemos o cuando estamos empezando con nuestra carrera o cuando nos queremos reciclar, ¿no? Pero es ¿qué salidas profesionales? Es una pregunta muy recurrente en la agrupación. ¿Qué salidas profesionales tengo? ¿Cuáles son los ámbitos del derecho que están más demandados? Y sin duda en este caso lo que Beatriz nos va a contar es una de las salidas más importantes en nuestra carrera profesional y de hecho vamos a tener más formaciones relacionadas con el compliance. Como os digo, el título de esta formación es Salidas profesionales que ofrece el compliance. En este caso, nuestra compañera letrada Beatriz Saura nos va a ilustrar sobre esta cuestión. Beatriz es abogada en ejercicio, es directora de Saura Legal, es además doctora en Derecho y entre otras muchas actividades, porque desde luego tiene una carrera profesional muy dilatada, ha sido fiscal de Provisión Temporal de Madrid, ha sido secretaria en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional y es además fundadora y copresidenta de la sección de Compliance del ICAM, con lo cual tiene una amplia visión de lo que el compliance en nuestra profesión nos puede ofrecer. Así que, Beatriz, el terreno es tuyo y, por supuesto, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con todos estos compañeros. Te dejo con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar, por tu amable presentación y al final he hecho muchas cosas porque también tengo muchos años, pero bueno, eso no está mal, eso no está mal. No, me hace especial ilusión dar esta charla para AJA porque yo cuando era joven y cuando empezaba pertenecía a AJA, yo soy de Alicante, fui presidenta de Alicante, estuve en la ejecutiva de Confederación y me parece que hacéis un trabajo estupendo y que la gente debe incorporarse a las agrupaciones de abogados jóvenes para la formación continua y para estas dudas que tiene uno al principio, que compartidas con compañeros se lleva muchísimo mejor y la solidaridad y el apoyo y el defender también los derechos de, pues eso, de la abogacía joven que se incorpora y que no coinciden pues con los que podamos tener gente que llevamos más años y que a lo mejor nos conviene, yo procuro estar al día, pero que nos conviene también que nos recordéis lo que hace falta, ¿no? Porque al final, pues las visiones, por mucho que pretendas verlo como lo veías al principio, pues la visión va cambiando y efectivamente la gente joven debéis estar unidos y AJA Madrid lo hace muy bien y bueno, me encanta que me hayan llamado para esta conferencia. A ver. Yo os voy a hablar del compliance y de las salidas profesionales. Os voy a hablar primero un poquito de qué es la responsabilidad penal de la persona jurídica y luego de qué es este compliance que surge como consecuencia de esta reforma legislativa que se introdujo en 2010. Muchas veces cuando hablas con un cliente y demás de compliance te dicen, pero vamos a ver, ¿por qué estáis ahora con este tema tan, digamos, intensos cuando lleva desde 2010 en vigor? Pues lo que pasó es que en 2010 no se sabía muy bien qué es lo que había que hacer y a partir de 2015 se hace una reforma legislativa en la que ya se introduce en el Código Penal una serie de elementos de lo que se considera que es compliance. Entonces, a partir de ahí ya cuando todos tenemos más claro qué es lo que hay que hacer dentro de una empresa para que se considere que se han adoptado unas medidas de compliance adecuadas, en ese momento ya, pues claro, es cuando te diriges a las empresas y dices, ya está claro, hay que hacer esto, esto y esto.
Bueno, os cuento qué es el compliance. A ver, habréis visto en la prensa con cierta frecuencia que hay empresas que están investigadas. Aquí he cogido algunas noticias pues sueltas. El juez imputa a Repsol y CaixaBank por contratar a Villarejo para espiar al presidente de SACIR. El fiscal pide llevar a juicio al BBVA por los encargos a Villarejo. Estos son delitos en los que, si os fijáis, se está imputando a la persona jurídica. Bueno, investigado penalmente. Vamos a utilizar los términos, aunque ahora ya no se deba decir imputado, pero es lo más claro, ¿no? Entonces, y de hecho es lo que dice la prensa en muchos casos. ¿Qué es lo que pasa? No estamos hablando toda la vida, el derecho penal era un derecho dirigido a la persona física. Las empresas no cometían delitos, lo cometían las personas físicas y bueno, y todo esto lo teníamos muy claro. A partir de determinado momento se decide que para pelear, para luchar contra la delincuencia que se produce dentro de las empresas, debe incluirse la responsabilidad dentro del ámbito penal, la responsabilidad de la empresa, o sea, sacar que no sea solo civil, sino que también tenga una responsabilidad penal. Entonces, a raíz de una serie de compromisos internacionales, convenios y demás que firma España, nos obligamos a hacer esta reforma en el Código Penal, pero esta reforma que está en Europa en muchos más países. Lo que pasa es que con distintas características. Ahora veremos que en España solo se pueden cometer un número determinado de delitos. Las empresas solo pueden cometer alguno de los 30 delitos que están repartidos dentro del Código Penal como comisibles por persona jurídica, mientras que en otros países como el caso de Francia, la empresa puede cometer cualquier delito de los que están incluidos en el Código Penal. Es decir, no se distingue entre delitos que pueden cometer las personas físicas y delitos que pueden cometer las personas jurídicas. En España sí. En España ahora veremos que son unas determinadas categorías. Pero vamos, que lo que vemos aquí en estos recortes de prensa son ejemplos de empresas famosas y por eso salen en la prensa. Pero que solo salgan estas empresas que son conocidas no significa que no haya muchas empresas que ahora mismo no las conoce nadie y que sin embargo estén siendo investigadas, pues empresas de cualquier otro ámbito y que estén siendo investigados los administradores o la persona que ha llevado a cabo el hecho delictivo y también la empresa. Entonces, el cambio de norma, el cambio importante que se produce y que lleva al compliance es esta responsabilidad penal de la persona jurídica. Habréis oído últimamente también que la jueza imputa al Real Madrid Estadio por los conciertos y deja fuera al ayuntamiento. Aquí se investiga al Real Madrid Estadio, que es una empresa. El delito es un delito, o sería un delito, supongo que por el que les investigan, sería un delito de contaminación acústica, es decir, por el sonido. Hemos oído todos en los medios de comunicación que los vecinos se han quejado porque en las actuaciones el nivel de decibelios era muy elevado. Entonces les estaba afectando y por eso alguien presenta una denuncia, una querella y imputan a la empresa que es la responsable del Real Madrid Estadio. Sin embargo, deja fuera al ayuntamiento. ¿Por qué deja fuera a la jueza al ayuntamiento? ¿Porque le caen bien? ¿Porque organizan las fiestas de San Isidro muy bien? No, deja fuera al ayuntamiento porque el artículo 31 quinquies del Código Penal, la responsabilidad penal de la persona jurídica, si lo queréis ver de una forma más concreta y más exacta, os vais a partir del 31 bis del Código Penal en adelante, va explicando esto de la responsabilidad penal de la persona jurídica. El problema que tenemos aquí es que el Código Penal tiene que tener una redacción concreta y concisa. No se puede hacer artículos muy grandes, como sin embargo sí que se hacen en relación con el procedimiento administrativo. Entonces, por ejemplo, en Italia, esta cuestión de la responsabilidad penal de la persona jurídica la solventaron de una forma que a mí me parece muy acertada. Y es que para cubrir
la obligación de que sea penal se juzga en sede penal, pero el desarrollo de esta responsabilidad penal está en normas administrativas, o sea, se desarrolla en norma administrativa aunque se juzga en sede penal. ¿Qué supone este? Pues que a una norma administrativa te puedes extender mucho más que en una norma penal. Una norma penal tiene que ser más concisa. Bueno, pues nosotros lo tenemos en el Código Penal. Entonces hay muchas cosas que el Código Penal no desarrolla prácticamente y que sin embargo a través pues, de la jurisprudencia y de los conocimientos y de la experiencia de otros países pues hemos ido incorporando. Aunque hay que tener cuidado porque al principio se produjo un poco de conflicto porque el compliance es una figura que viene de Estados Unidos. Entonces las empresas, las multinacionales que trabajaban con Estados Unidos y demás ya lo conocían y lo utilizaban. Pero el problema es el resto de empresas que tienen que incorporarse a ese modelo. Entonces, en algún momento se tendió a trasladar el modelo americano y al final hay que tener en cuenta que estamos hablando de derecho penal y el derecho penal tiene el límite de la frontera de cada estado. Por tanto, podemos coger lo que sea de aplicación, pero no podemos automáticamente trasladar lo que se hace en otros países y pasarlo a España. Pues por lo que os estoy diciendo, por ejemplo, porque en Francia es todo el Código Penal y aquí no, porque en Italia es una norma administrativa aunque se juicie en vía penal. O sea, hay elementos comunes, pero no es trasladable tal cual. ¿Qué es lo que pasó al principio? Se intentó adaptar al modelo americano y poco a poco se ha ido viendo que en España pues hay cosas que sirven y hay otras que no. Bueno, pues hay que ir viéndolo. El tema del compliance, como es más o menos reciente, ya os digo que entró en vigor en 2010 y en 2015 fue cuando nos dijeron cuáles eran los elementos que debía tener un modelo de compliance eficaz, realmente es joven y cada vez van surgiendo nuevas dudas, van surgiendo casos diferentes y la jurisprudencia es la que va afinando. La cosa importante del compliance es que las empresas pueden cometer delitos y lo que se establece es que si la empresa tiene adoptado un modelo de compliance, cuyos elementos, ya os digo, que vienen en el Código Penal más o menos recogidos de forma bastante reducida, si tiene un modelo de compliance podrá optar, en caso de que en su seno se cometa un delito, podrá optar a una atenuante o incluso a una eximente. Es decir, quiero que os quede claro desde el principio, para los que no estéis familiarizados con el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que el compliance no es obligatorio. Tener un compliance no es obligatorio. Lo que pasa es que en general no es obligatorio, pero cada vez se van introduciendo más elementos. O sea, el compliance, ¿por qué es una buena salida profesional? Porque el compliance cada vez va más, cada vez son más las empresas que tienen modelos de compliance que los incorporan voluntariamente. Y cada vez más es la legislación, o mayor es la legislación, que va introduciendo elementos del compliance como obligatorios. De hecho, los partidos políticos, por ejemplo, que en principio en 2010 no estaban dentro de los grupos que podían cometer delitos, no estaban ni los partidos políticos ni los sindicatos, les incorporaron o fueron incorporados como posibles responsables penales en 2012, pero es que además ahora mismo tienen obligación, son de las pocas empresas que tienen obligación de tener un modelo de compliance. También la Liga, para participar en las competiciones anualmente de los equipos de primera y de segunda, estableció ya hace años la obligatoriedad de tener medidas de compliance y de pasar determinados controles de cumplimiento. Además de las categorías de delitos que inicialmente podía cometer la empresa, ha ido subiendo y empezamos con 26 categorías y ya estamos en 30 y esto va creciendo. Y luego el elemento que también tiene en relevancia, hablaremos un poco más, es el tema del canal de denuncias que actualmente para determinadas empresas ya es obligatorio y el canal de denuncias es una parte del compliance, ¿no? Es uno de los elementos del compliance. Entonces, hay gente que no cree en esto, pero también cuando yo era joven entró en vigor el tema de los riesgos laborales y al final, y todo el mundo decía esto nunca se va a poder llevar a la práctica y al final se ha llevado a la práctica y hoy en día pues las empresas tienen todas las medidas de las empresas
legales y que hacen las cosas bien, es decir, la mayoría tienen todas las medidas de riesgos laborales y hacen todos los programas que corresponden. Bueno, que me he ido. El estadio del Real Madrid. ¿Por qué la juez no investiga al ayuntamiento? Pues porque el artículo 31 quinquies dice: las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las administraciones públicas, territoriales e institucionales, a los organismos reguladores, las agencias y entidades públicas empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. Tú no puedes investigar penalmente a un ayuntamiento o a una comunidad autónoma, pero sí que puedes investigar penalmente a empresas. A las empresas sí. Pero cuando hablamos de personas jurídicas, hablamos de empresas, hablamos de fundaciones, hablamos de asociaciones. Entonces, estoy diciendo que no es obligatorio tener el compliance, pero claro, si te puede servir como atenuante o como eximente, es muy importante tenerlo. Entonces, aparte de que haya empresas que he oído, no podría asegurarlo, pero creo que Mercadona, por ejemplo, para contratar a sus proveedores exige determinados, que tengan algún modelo de compliance. Hay muchas empresas ya que exigen, que tienen un código ético para proveedores, que exigen para contratar con ellos que se adhieran a este código en el que se comprometen pues a cumplir con una serie de principios generales y demás. Esto no es estrictamente compliance, porque incluye a lo mejor otros principios más generales. No es compliance penal, quiero decir, pero sí que forma parte del compliance. Es decir, el compliance se introduce a raíz de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Se dice quien tenga, el Código Penal no utiliza el término compliance porque obviamente es un término inglés, y no sé si dice modelos de gestión y control eficaces para evitar el delito, pero como digo, que viene de Estados Unidos, pues utilizamos el término compliance y al final, para no decir todo el párrafo, que es lo que dice el Código Penal. Entonces, aunque no sea obligatorio, hay muchas empresas que ya lo están implementando y que consideran que es importante hacerlo. Y por eso cada vez va a ir a más, y por eso es interesante tener conocimientos de compliance. Y, por ejemplo, saber que a un ayuntamiento no se le puede investigar porque esto es para personas jurídicas y no para la administración. Aunque hay empresas públicas que pueden ser investigadas y pueden ser condenadas, lo que pasa es que no pueden tener penas como ahora veremos el cierre. Por ejemplo, si fuera investigado Metro de Madrid, pues no podría ser investigado, pero no se puede cerrar el Metro de Madrid, se le podrían poner otras sanciones. La audiencia, antes hemos visto la noticia de Repsol y CaixaBank del caso Villarejo, ¿no? Que decía que se habían publicado. Vale, pues ahora os enseño la noticia en que dice que les exoneran definitivamente a Repsol y CaixaBank del caso Villarejo. ¿Esto por qué ocurre? Pues esto ocurre porque Repsol y CaixaBank acreditan que tienen un modelo de compliance eficaz. Es decir, que han adoptado una serie de controles para evitar que el delito se produzca dentro de la organización. Entonces, como demuestran al juez que efectivamente han adoptado esas medidas y eran unas medidas razonables, tenemos que pensar que el compliance tiene unos límites. Se trata de evitar que el delito se produzca dentro de la organización, pero tú no puedes poner una persona a vigilar a cada persona de la organización para asegurarte de que esté bien, porque es que además lo que tenemos que tener en cuenta es que las empresas existen para ganar dinero, se crean para el negocio, no para el compliance. Es decir, la empresa tiene que hacerlo y está muy bien y debe tener compliance para hacer las cosas bien, pero no tenemos que confundirnos y que al final los controles hagan que el negocio se pare y la empresa no pueda funcionar. El compliance tiene que ser razonable. Entonces, en el auto en el que la Audiencia Nacional exonera
a Repsol y a CaixaBank en este procedimiento, es un auto interesante en el que explica por qué considera que las medidas que se han adoptado son suficientes, aunque no hayan podido evitar el delito. Pero el compliance existe para los casos en los que no se ha podido evitar el delito. Entonces, bueno, no existe para esos casos, quiere decir, se aplica como eximente, partiendo de que el riesgo cero no existe, que la empresa adopta unas medidas que se consideran adecuadas, pese a ello se ha producido el delito, pero la empresa no es responsable. Aquí hay un elemento que es esencial y que ha de tenerse en cuenta siempre cuando se desarrolla un modelo de compliance penal, y aunque si se extiende a más materias, pues estupendo, es la cultura de cumplimiento. Es decir, el establecer un modelo de compliance dentro de una compañía, lo que está diciendo o lo que debe decir es: esta compañía no tolera las irregularidades. Que nadie piense que coger un atajo va a ser algo que la empresa agradezca, sino todo lo contrario. Queremos hacer las cosas bien y por eso tenemos nuestro código ético, nuestra política anticorrupción, nuestro control para selección de proveedores, toda una serie de documentación para que en el día a día las cosas se hagan de una forma ordenada. Si tú tienes un modelo de compliance que sea eficaz, lo suyo es que no se produzca ningún delito dentro de la empresa, pero podría producirse. Entonces, en ese caso, si tú tienes documentado y archivada toda la información relativa a la detección de ámbitos de posible riesgo y los controles que se han implementado para evitarlo, pues en ese caso puede ser al juzgado, como hizo Repsol, explicarles y CaixaBank, explicar qué es lo que habían hecho y efectivamente la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, dijo efectivamente son las medidas razonables. Que se hayan eludido fraudulentamente o que se hayan producido circunstancias que hayan hecho que pese a todo se ha producido el delito, pero consideran que las medidas sean razonables y que por tanto la empresa queda exonerada. La empresa, daos cuenta, Repsol y CaixaBank. ¿Cuáles son los requisitos para que la empresa cometa un delito? Porque claro, estamos hablando de la empresa que comete un delito, la empresa que comete un delito, pero la empresa no tiene boca para decir nada, no tiene manos, no tiene pies. Entonces, ¿cómo comete un delito una organización? Pues estos tres elementos que os pongo aquí son muy importantes. En primer, por supuesto, el hecho lo tiene que hacer una persona. No puede ser que lo haga la empresa, porque la empresa es un ente ficticio, no tiene manos, ni tiene pies, ni tiene boca, como decimos. Entonces, delito corporativo. Tiene que tener estos tres elementos, si no, no será un delito corporativo. Y hay que repasarlos porque se han producido hechos como que se ha condenado a una persona jurídica en España, por un delito que no pueden cometer las empresas y sin embargo esa sentencia existe. Entonces, el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica no es un tema que sea muy conocido por el general de nuestra profesión, pero no me refiero en concreto a la abogacía, me refiero a jueces, me refiero a fiscales. O sea, es un tema que está un poco ahí arrinconado, no es un tema que esté muy desarrollado y sin embargo es un tema que si tú controlas, si tú dominas, puedes hacer cosas muy interesantes en el ámbito procesal y bueno, en el ámbito de la empresa. Ahora veremos cuáles son estas salidas a las que me refiero. Pero que conocer la responsabilidad penal de la persona jurídica ahora mismo es un proyecto muy interesante porque no es un tema, a ver, a ponerte a trabajar, yo que sé, en laboral, pues sí tienes mucho ámbito, pero ya hay poca posibilidad de innovación. Sin embargo, en compliance es un mundo que está en desarrollo, en el que ahora os voy a sugerir unas ideas, pero seguramente dentro de un par de años cualquiera de vosotros se sentará ahí y dirá, bueno, pues aparte de las tres ideas estas, tengo esta, porque esto se va desarrollando poco a poco y es muy novedoso.
pese a que sea de 2010. Vamos a ver, entonces, en primer lugar, a lo que vamos, tiene que ser un delito del elenco de los delitos que se establece que puede cometer la persona jurídica. Es decir, ¿puede cometer la persona jurídica un asesinato? No. ¿Se ha cometido un asesinato en la empresa? Vale, pues el responsable será la persona física que haya cometido el asesinato y la empresa podrá ser responsable civil subsidiaria, pero no podrá haberse cometido un delito en la empresa, por ejemplo, de estafa. Por ejemplo, de robo. De estafa sí. La estafa sí que es un delito que puede cometer la empresa. Entonces, si nos encontramos ante un delito de estafa, tenemos que ver si los hechos se dan el resto de los elementos. Es decir, que el hecho lo realice un directivo o cualquier empleado actuando en el ejercicio de su actividad corporativa. Es decir, tiene que hacerlo alguien de la empresa y cuando está trabajando o cuando actúa en nombre de la empresa. Es decir, si yo soy CEO de una empresa y resulta que vendo mi casa a una persona y resulta que la casa, no como empresa, sino porque yo, por mi cuenta, vendo mi casa, resulta que mi casa no es mía y estoy cometiendo un delito de estafa, pero por mi cuenta personal y con mi casa, pues la empresa aquí no tiene nada que ver. Pero sin embargo, si yo soy la CEO de una empresa y estoy vendiendo casas que no son mías y el dinero está, o sea, que no son de la empresa y el dinero está llegando a la empresa, pues ahí sí que sería un delito corporativo. Aparte de la responsabilidad que tenga yo como persona física, la empresa tendrá una responsabilidad penal y una responsabilidad civil solidaria. Daos cuenta que al pasar a ser investigada la persona jurídica, ya no es responsable civil subsidiario de lo que se produce, es responsable civil directo porque sería autora del delito. Entonces, que sea un delito que pueda cometer la persona jurídica, que lo realice un directivo o un empleado, que bueno, la ley que exige que sea por falta de supervisión, vigilancia y control, pero vamos a dejarlo en lo más simple, que sea alguien que está actuando en el ejercicio de la actividad corporativa. Y el elemento más importante o a lo mejor más difícil en ocasiones de valorar es que tiene que producir un beneficio directo o indirecto para la empresa. Por ejemplo, la circular de fiscalía, sabéis que cuando se hace una reforma legal importante, inmediatamente la fiscalía hace una circular para unificar los criterios interpretativos, porque la fiscalía es una y no puede ser que cada fiscal interprete las cosas como le parezca. Entonces se redactan estas circulares para unificar el criterio de toda la fiscalía. Entonces se reúnen unos cuantos fiscales, desarrollan estos documentos y dice, bueno, pues en caso de que tenga que tener beneficio directo o indirecto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues en la circular 1/2016, que es la que sale a raíz de esta reforma de 2015, hablan del beneficio directo e indirecto para la empresa y te dicen que habrá que valorar en cada caso si el beneficio principal es para la empresa o es para la persona, porque muchas veces el beneficio realmente lo que busca la persona es un beneficio propio, no un beneficio de la empresa. Pero claro, si también la empresa se beneficia, habría delito corporativo. Entonces, el ejemplo que pone la circular de fiscalía es el de un puerta de discoteca que recibe un porcentaje, un bonus de las copas que se venden dentro de la discoteca. Entonces, este puerta decide permitir pasar a gente que vende droga, que sabe que va a vender droga, porque la gente va a la discoteca para comprar droga a estas personas y de paso, ya que están ahí, pues se toma una copa. Y entonces, claro, esas copas, él lleva un porcentaje de beneficio. Entonces, claro, aquí la discoteca está vendiendo más copas porque se está permitiendo vender droga dentro. Pero el beneficio principal de esta empresa es de esta discoteca o de pub o lo que sea, es vender, es esta venta de droga. Pues en principio hay que valorar en cada caso si realmente el beneficio principal es el de esta persona y no el de la empresa. Por ejemplo, si os acordáis del tema de Volkswagen,
En la empresa Volkswagen la estuvieron investigando penalmente porque, según decían, habían alterado los ordenadores en los que se hacía el cálculo de las emisiones tóxicas o contaminantes de cada vehículo. Entonces salían, lo metían en la máquina y como estaba el software alterado, salía un resultado por debajo de lo que eran las emisiones reales. Entonces, ¿cuál es el problema? Como ejemplo, y sin entrar mucho, porque aunque aquí se investigó, luego España, la Audiencia Nacional se inhibió en favor de Alemania y en Alemania no hay responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero bueno, por centrar el tema más que nada en un supuesto en el que al parecer había mucha gente que sabía, no solo los que habían desarrollado el software alterado, sino que había pues directivos, cargos medios que sabían que eso que se estaba alterando los resultados, que se estaba haciendo trampa. Entonces lo que te dice la Fiscalía es hay que determinar en cada caso el beneficio directo e indirecto para la empresa. En el caso de que haya mucha gente involucrada y que suponga mucho dinero para la empresa, pues está claro que hay un beneficio directo e indirecto para la empresa. Pero en el caso de que el beneficio sea principalmente para la empresa, para la persona física, pues en ese caso faltará este elemento. Entonces, aquí en este punto hay un campo muy amplio en el que vamos a poder debatir mucho para ver si el beneficio directo e indirecto para la empresa realmente es un beneficio o no es un beneficio. De todas formas, este tipo de cosas, si tú tienes un canal de denuncias, tienes una cultura de cumplimiento, le trasladas a la gente que no quieres, que no toleras la trampa, pues al final, a través del canal de denuncias o de cualquier otro canal, terminarás sabiendo que existe el problema y podrás luchar contra él. Entonces, ¿cuándo tienes un modelo de compliance eficaz? Cuando detectas rápido la irregularidad. Si media empresa está haciendo cosas irregulares y no te estás enterando, es obvio que tu modelo de compliance, por mucho que tengas 300.000 políticas, 250 protocolos, un código ético que lo actualizas cada 6 meses, está claro que no tienes nada porque realmente no te está funcionando y al final lo que se trata es de que le llegue al personal. Os estoy hablando todo el tiempo de eso, de los delitos que puede cometer la empresa. Aquí pone 23 categorías, pero porque ha habido algunos, los económicos y demás, por espacio, no por nada, que los he unido. Pero en realidad son 30 las categorías de delitos. Y como os he dicho, al principio eran 26 y se han ido añadiendo, pues en una primera mesa se añadieron los delitos de odio, luego posteriormente la malversación de caudales públicos, ha habido el de la ocultación del paradero de un cadáver, que este es una cosa tremenda. Este entró y salió por errores legislativos. Bueno, comentamos un poco por encima. Vamos a ver. Tenemos el tráfico ilegal de órganos como primer delito. Están puestos más por el orden en el que están en el Código Penal. Entonces, claro, dices, vamos a ver, yo entiendo que tráfico ilegal de órganos, si voy a hacerle el compliance a una empresa que es un centro médico, un hospital, una clínica, vale, ahí tengo que incidir para evitar que se produzca el delito. También este es un delito que puede ser más fácil que se produzca dentro de una funeraria. Pero claro, sin embargo, no se te ocurre que pueda pasar en otro sitio. Y sin embargo, a veces lo impensable pasa. Si os acordáis, hace tiempo, lo que pasa es que esto ya está archivado, ¿vale? Pero esto es una noticia que salió en su momento. Las escuchas a Sandro Rosell desvelan la compra, entre comillas, de un hígado ilegal para Vidal. Esto fue una noticia que salió en televisión hace tiempo, luego todo esto no fue así, se archivó y parece que todo era correcto. Pero no pongo el ejemplo por eso, aunque quiero dejar claro que está archivado. Lo pongo porque si os dais cuenta, estamos ante un delito del elenco de los que puede cometer la persona jurídica. Hemos dicho que el tráfico ilegal de órganos lo puede cometer la persona jurídica. Que lo realice un directivo o cualquier empleado. Aquí están diciendo que en unas escuchas telefónicas, en un procedimiento,
han oído que un directivo está hablando de que se ha cometido ese delito o que se podría haber cometido ese delito y que se produzca un beneficio directo o indirecto para la empresa, en este caso sería para el club de fútbol. Aquí el beneficio, ¿cuál sería? Pues es una persona, es un deportista que es muy valioso para la empresa, entonces tendremos que valorar si a la empresa, pues ahí si existe este beneficio o el beneficio directo o indirecto era más para la empresa. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Para que tengáis en el foco que muchas veces piensas que los delitos no se van a producir dentro de la empresa y como nunca se sabe lo que va a pasar dentro de la empresa y normalmente la realidad tiende a superar a la ficción, mi recomendación es coger las 30 categorías de delito, que es un compliance, coger las 30 categorías de delito, ver quién dentro de la empresa puede cometer alguno de esos delitos y ver cuáles son los controles que tenemos para evitarlos y cómo, en su caso, podemos mejorarlos. Entonces, para un tráfico ilegal de órganos, en una clínica o un hospital tiene que haber un protocolo muy estricto de cómo se extirpa, cómo se conserva y quién lo lleva y quién lo trae, todo eso. Está claro que ese protocolo tiene que ser muy estricto dentro de una clínica. Pero si yo lo que tengo es un equipo de fútbol, o lo que le estoy haciendo de compliance es un equipo de fútbol o una empresa de placas solares, es que tiene, ¿cómo van a cometer tráfico ilegal de órganos? Bueno, pues controles generales, es decir, ¿cómo se evita el tráfico ilegal de órganos? Pues los órganos se pagan. Entonces, un control fuerte en la parte del dinero evita que se produzca la mayoría de los delitos, porque normalmente los delitos están vinculados con el dinero. Y sobre todo estos que no se refieren a cosas físicas. Bueno, ahora veremos que el acoso sí, pero que en general son delitos que tienen relación con la gestión de la actividad de la empresa, más que con las relaciones personales. Entonces, el trato degradante contra la integridad moral también es un delito corporativo de incorporación reciente, no es de los que estaban al principio de la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica. La ocultación de información del paradero de un cadáver. Aquí lo que pasó es que en el artículo 173 del Código Penal está el trato degradante con la entrada de integridad moral, el acoso laboral, el acoso inmobiliario y entonces el artículo decía en el apartado 4 que era, decía, cualquiera que cometa alguno de los delitos de los 3 apartados anteriores, que la empresa sea responsable penalmente, o sea, es decir, te decía, quien cometa alguno de estos 3 será delito corporativo. Porque no hay un capítulo, otra cosa que os quiero aclarar para los que no estéis familiarizados con el tema, no es que sea como antes que había un capítulo de las faltas y ahora digas el capítulo de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No. La responsabilidad penal de la persona jurídica está repartida por el Código Penal y entonces lo que te dice es trato degradante contra la integridad moral, artículo 173, los 3 puntos anteriores, quien cometa, la empresa que cometa alguno de los delitos de los 3 párrafos anteriores será responsable, no sé qué, o cualquier empresa que cometa, persona jurídica, digo empresa pero es persona jurídica, cualquier persona jurídica que cometa alguno de los delitos previstos en este capítulo se va cambiando, no es siempre lo mismo. Entonces, lo que pasaba en el 173 es que se refería a los 3 apartados anteriores. Entonces, en un momento dado hacen una reforma legislativa y entre el punto 2 y el 3 meten la ocultación de información del paradero de un cadáver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se queda fuera el acoso laboral, o no me acuerdo cómo el acoso inmobiliario, creo que el acoso laboral. Y claro, cuando se dieron cuenta del error, lo que hicieron fue otra reforma, tardaron un mes o 2, quitando los 3 párrafos anteriores y diciendo los párrafos anteriores. Por tanto, la ocultación de la información del paradero de un cadáver no sabemos si querían meterla como responsabilidad penal de la persona jurídica o no, porque hubo ahí una confusión y al final yo creo que dijeron, mira, se queda aquí y ya está. Entonces, daos cuenta que no es ocultación de un cadáver. Es ocultación de información del paradero de un cadáver. O sea, hay que mirar bien el delito para ver exactamente de qué se trata.
Luego, el acoso laboral, el acoso inmobiliario, acoso sexual laboral y acoso sexual, la trata de seres humanos, la corrupción de menores y la pornografía infantil. Claro, en este tipo de delitos, ¿cuál puede ser la ventaja para la empresa? Bueno, pues contaba un fiscal que, bueno, que daba unas conferencias muy interesantes, que ya no está con nosotros, contaba que un día hablando de esto decía, ¿cómo puede ser que pueda ser beneficioso para la empresa que alguien se dedique a ver pornografía infantil? Dice, no, es que no estamos hablando de ver pornografía infantil, es que estamos hablando de, por ejemplo, una empresa que haga pornografía, una compañía de cine cinematográfica que se dedica a hacer pornografía, siempre que sean adultos y libre de hacerlo, pues no hay ningún problema. Pero a lo mejor puede ser que a alguien se le ocurra la brillante idea de decir, bueno, pues si llevamos a menores de edad, no sé qué, podemos vender llegar a un público que no llegaríamos. Bueno, pues ahí el delito sería, por supuesto, para las personas que lo hacen, pero también cabe ese supuesto. Lo digo por eso, porque hemos dicho el tráfico ilegal de órganos, ¿cuál es la ventaja o cómo puede pasar? La corrupción de menores y la pornografía, ¿cómo puede pasar? Aunque penséis que nunca puede pasar, siempre controles generales, código ético, canal de denuncias y política anticorrupción, política no sé qué. Descubrimiento y revelación de secretos, hacking, interpretación de comunicaciones, apoderamiento de mensajes, uso de datos reservados. Yo creo que ya todos sabemos que no se puede acceder con la clave de otra persona sin su autorización a su móvil, a su ordenador, porque es un delito. O sea, no podemos mirar el móvil de nadie, no podemos mirar la información personal de nadie sin su autorización. Entonces, esto es un delito y es un delito que puede cometer también una empresa. Lógicamente, pues todos estos delitos económicos de estafa, alzamiento de bienes, insolvencias punibles, blanqueo de capitales, todo esto, financiación ilegal de partidos políticos contra la hacienda pública y la seguridad social, incluyendo el fraude fiscal y de subvenciones. Bueno, pues todos estos delitos económicos son delitos que puede cometer la empresa. Es decir, que no solo responderán las personas físicas involucradas, sino también la propia empresa, porque claro, si se comete un delito contra la hacienda pública y la seguridad social, es decir, no estamos pagando, no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y tributarias, es decir, no estamos pagando, pues eso es un beneficio para la empresa, que a lo mejor también lo es para el dueño de la empresa que se está metiendo ese dinero en el bolsillo, pero al final es una responsabilidad. Los daños informáticos como el cracking o la denegación de servicio. Esto hace unos años leí en la prensa que una empresa de alguna ciudad del entorno de Madrid, no sé, no me acuerdo si era Arganda o Torrejón, da igual, llegó la campaña de Navidad y vendían juguetes y se les ocurrió a los informáticos, que a veces no distinguen lo que técnicamente se puede hacer de lo que legalmente se puede hacer. En este caso por lo menos pasó así, lo que hicieron fue lanzar un ataque de denegación de servicios a la empresa de juguetes de la competencia. Entonces, ¿qué pasó? Le bloquearon la página web y como no les podían comprar a los otros, pues los que lanzaron el ataque de denegación de servicios, vendieron más, claro, porque la otra empresa les bloquearon la web. Claro, esto es un delito. O sea, tú no puedes bloquear la web de otros para que tu empresa venda más. Dices, ¿hay un beneficio directo o indirecto para la empresa? Pues sí, porque va a vender más. Que a lo mejor lo hizo porque esta persona llevaba un porcentaje, o a lo mejor lo hizo porque directamente dijo, pues vamos a vender este año más, que se ponga, que la empresa sí, pues gana más o lo que sea. Nunca se sabe por qué, pero es que da igual el motivo. Lo importante es que lo que ha pasado y es que has cometido una ilegalidad al atacar la web de otra empresa, y eso no solo es responsable la persona física, sino también la empresa. Los delitos contra la propiedad intelectual, la propiedad industrial, el mercado y los consumidores, pues está dentro del ámbito. Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente, que hemos hablado antes de la contaminación acústica del estadio del Real Madrid. Bueno, pues contaminación acústica, también han cerrado discotecas,
terrazas de hoteles con música y demás, y les han prohibido seguir con la actividad porque superaban los niveles de decibelios permitidos y, por tanto, al final lo que pasa, que hay que tener cuidado, es que a veces el problema empieza por ser administrativo en este tipo de delitos y pasa a ser penal. Una de las primeras sentencias en las que se condenó por contaminación acústica, que fue en Barcelona, fue una conformidad, era una persona que tenía un bar y ponía la música y la ponía por encima de los niveles permitidos. Entonces los vecinos llamaban a la policía iba, le cerraba el local, se lo precintaba y se marchaban. Y este hombre, pues, ni corto ni perezoso, al día siguiente, cuando le parecía, quitaba los precintos, volvía a abrir y volvía a poner la música. ¿Qué pasa? Que así lo hizo 3 o 4 veces y, claro, el tema pasó de ser un procedimiento, una cuestión de índole administrativo, a que entrase la fiscalía y pasó a ser penal. Entonces, claro, en ese momento pues ya juegas en otro campo mucho más complicado y terminó contratado, perdón, terminó condenado, y lo que hicieron fue, pues eso, prohibirle la actividad de música a la empresa. Claro, si tu actividad es de discoteca, pues fíjate, si te prohíben la actividad es que no te están dejando sin posibilidad de continuar con tu negocio. Los delitos contra los animales, los riesgos catastróficos, los causados por explosivos y otros agentes, los daños en la salud pública, que incluye también la salud pública deportiva, o sea, no es solo el tráfico de drogas y estupefacientes, sino también, pues eso, el doping, y luego pues cuestiones como el control de la salud pública o evitar los daños en la salud pública relacionada con el ámbito agropecuario, con la alimentación, con el ámbito farmacéutico y demás. Luego, la falsificación de moneda de efectos timbrados, tarjetas, cheques de viaje y demás instrumentos de pago distintos del efectivo, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, los delitos de odio. De los delitos de odio no nos debemos olvidar que el delito de odio no prohíbe odiar. O sea, cualquier persona puede odiar a quien quiera. El delito de odio es incitar a que otras personas ataquen o traten, produzcan, incitar a que otros maltraten o desprecien o hagan actos de, pues eso, contra la integridad de terceras personas. Sí, el delito de odio es, si yo digo hay que, yo qué sé, echar de Madrid a todas las pelirrojas. Pues, ¿por qué? Pues estoy hablando de un determinado grupo de personas, pero que yo odie a las pelirrojas, pues no tiene ninguna trascendencia. O sea, que hay que mirarlo, es el 510 del Código Penal, que veréis que muchas veces en los medios de comunicación confunden y dicen, no, es un delito de odio porque ha dicho no sé qué, que ha dicho algo feo de... No, eso no es un delito. O sea, podrá ser una injuria, podrá ser una calumnia si le ha atribuido la comisión de un delito, pero un delito de odio no es odiar a alguien, sino incitar a que se ataque a colectivos, pues eso, que sean minoritarios o por una determinada característica común. El terrorismo también, al principio era solo la financiación del terrorismo y ahora es cualquier delito de terrorismo, y luego fuera del Código Penal el delito de contrabando, que sabéis que está en esta ley orgánica de la 6/2011. Entonces, estos a grandes rasgos son los delitos que pueden cometer las empresas. Si os dais cuenta, faltan los delitos contra la salud y la integridad de los trabajadores, que no se pueden cometer por una persona jurídica, que dices, parece un poco raro, y yo creo que lo es, que es como un delito muy propio de la empresa, o sea, muy que lo puede cometer solo la empresa, y sin embargo no lo puede cometer la empresa, solo las personas de la empresa o las personas vinculadas con el propio delito. Pero el delito contra la salud de los trabajadores no es comisible por persona jurídica. ¿Por qué? Pues no sabemos si es por los lobbies que ha habido, no sabemos por qué es, pero queda fuera. Esto ya lo hemos visto. Entonces, claro, estamos hablando de que las empresas pueden cometer delitos, pero les juzgamos y ¿qué pasa? ¿Qué condena les ponemos? Porque no podemos meter a una empresa dentro de la cárcel.
Entonces, ¿qué es lo que establece el Código Penal? Pues, en primer lugar, se establece, y esta es la que siempre se impone, la multa por cuotas o proporcional. Días multa o proporcional al beneficio obtenido como consecuencia, o el perjuicio causado como consecuencia del delito. Pero además de esta multa, se pueden imponer otras que también establece el 33.7, el artículo 33.7 del Código Penal, es el que nos dice cuáles son las penas que se pueden imponer. Entonces, la disolución de la persona jurídica. Daos cuenta que esto ya es como directamente la pena de muerte, pero para la persona jurídica, claro, no para la persona física. O sea, disolver la persona jurídica. La suspensión de las actividades por un plazo que no podrá exceder de 5 años. O sea, pero es que una vez que te cierra una discoteca por 5 años, porque, o sea, no te cierran, que te digan no puedes poner música, si dentro de 5 años ya a ver quién va a ir, o sea, ya o la cambias y creas otra cosa, otro negocio, o para 5 años parado, tú me contarás. Para que el tema del penal para una corporación, aparte de que de una organización, aparte de que te dejen sin la actividad y demás, es que tan importante al final como lo que es la sanción penal que puedas tener es el problema reputacional para la compañía, que al final está saliendo en los medios de comunicación como investigada, y la confianza en ese negocio baja o incluso se puede llegar a destruir. Hay empresas que llegan a cerrar. ¿Por qué? Pues porque si yo soy un proveedor, a lo mejor ya no me hace tanta gracia ser proveedor de esta empresa que está investigada, y a lo mejor pues, me puede dejar colgado y no pagarme. Si yo soy un profesional con un cierto prestigio, pues oye, al final no me apetece estar en esta empresa porque mi reputación al vincularme con esta empresa también se puede ver afectada. Entonces la empresa pierde talento. Hay muchos problemas derivados de una investigación penal, aparte de la gravedad o no de las penas que finalmente se puedan llegar a imponer. La clausura de los locales y establecimientos por un plazo que no podrá ser de 5 años, la prohibición temporal o definitiva de realizar en el futuro las actividades en cuyo ámbito se haya cometido el delito. La inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social. Esto hay empresas que principalmente se dedican a actuar en concursos públicos y demás. Entonces les privas de esto y te da igual la multa porque ya realmente te vas a quedar sin empresa. La intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores. Daos cuenta que es intervención judicial, pero solo para proteger a los acreedores y a los trabajadores. La intervención judicial no se puede, esta intervención judicial del artículo 33.7 solo puede ser tiene que motivarse y justificarse por esas cuestiones, no por otras. Y otra cosa que es importante también es que os fijéis que pone intervención judicial, no administración judicial, que en algún momento se ha debatido si cabe la administración, pero en este artículo no cabe porque estamos hablando de una pena. El 33.7 nos está hablando de una pena y en una pena no se puede hacer una interpretación extensiva. Entonces es un tema delicado que también conviene tener en cuenta cuando se está tratando de defender a una empresa o cuando se está con la acusación de una empresa, pues saber los delitos que se pueden imponer y los que no. Ya os digo que está en el 33.7, que es donde las penas para la persona jurídica. Entonces, estamos diciendo que para prevenir estos delitos nos dicen hay que introducir unas medidas que se consideren suficientes y razonables. Lo que yo añado es que tienen que ser equilibradas y esto nos lo va diciendo la jurisprudencia. Insisto en esto también porque al principio, claro, cuando empezamos todos con este tema, también la jurisprudencia y todos los profesionales fuimos como muy puristas y muy cerrados, ¿no? Hay que hacer esto. Y poco a poco se han ido adaptando los modelos y se han ido como limando las diferencias y lo que antes a lo mejor ya están los de compliance con sus historias que no nos dejan hacer nada y demás. Ahora el concepto hemos evolucionado
y realmente el compliance no está para decir no vamos a hacer esto, sino el compliance debe estar para decir a ver cómo hacemos esto para hacerlo bien. Pero claro, a veces es mucho más cómodo decir mira, esto no se hace y así ya no me caliento más la cabeza, y un buen asesor de compliance o un buen compliance officer va a analizar las cosas y va a decir, bueno, vamos a ver, si lo hacemos de esta manera podemos hacerlo bien y al final nos quitamos el problema. Entonces, el compromiso de la compañía, la obligatoriedad y las sanciones. A ver, el compliance hemos dicho que no era obligatorio y sin embargo ahora os estoy poniendo la obligatoriedad. Vamos a ver, no es obligatorio implementar un modelo de compliance dentro de una compañía, pero una vez que la empresa implementa un modelo de compliance es obligatorio para el personal, igual que el resto de las normas organizativas de la empresa y la política de la empresa. Todos los trabajadores tienen que aceptarla y tienen que actuar como marca la empresa, hombre, siempre que la empresa no diga cosas ilegales, pero en los términos de organización de la empresa dentro de la legalidad, los trabajadores tienen que atenerse a esas pautas que marca la empresa. Es decir, si la empresa fabrica camisetas verdes, no puede llegar el trabajador y decir, pues yo voy a hacer unas cuantas amarillas, no, vamos a ver, tiene que hacer las verdes. Pues el compromiso de la compañía cuando adopta un compliance se traslada y es obligatorio. Y el incumplimiento de las obligaciones del modelo de compliance también dará lugar a sanciones por incumplimiento de las obligaciones del trabajador dentro de la empresa. Entonces, ¿qué elementos tiene a grandes rasgos un modelo de compliance? Pues tiene un código ético. El código penal no habla nada de código ético, pero el código ético viene a ser como la Constitución, ¿no? Que te marca los principios generales, pues el respeto a la igualdad en los trabajadores, principios de justicia, principios de no corrupción, un poco decir, nosotros somos éticos y estos son nuestros principios básicos. Luego, aparte, se hacen políticas más específicas, aunque en muchas ocasiones el código ético al final es una política, pero es como una constitución, ¿no? Luego, políticas más concretas para decir, bueno, una política financiera y de control fiscal, tributario y demás, ¿cómo gestionamos esto? Una política para prevenir la anticorrupción. Entonces, tú haces según el tamaño de tu empresa, porque claro, una microempresa no necesita no sé cuántas políticas y protocolos, o sea, pero por ejemplo, un protocolo para controlar el Know Your Customer, el controlar a tus clientes, a tus proveedores, tener un protocolo de cómo entra y sale el dinero, control, todo eso sí que está bien, pero a lo mejor no necesitas grandes políticas. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque el compliance lo vais a tener que adaptar al modelo de la empresa y ya está, pero eso no es demasiado complicado, porque si es una empresa muy pequeña ves que las políticas no van a ninguna parte. Y al final es hacer papel por hacer papel y hacer papel por hacer papel no nos sirve de nada. Se trata de que el compliance sea algo cuya utilidad se vea y llegue al personal, a todo el personal, desde la alta dirección, los socios administradores, todo el mundo. Formación. Es muy importante la formación. Tampoco el 33.5 te habla de la formación. Sin embargo, si a la gente no le explicas qué es el compliance, que estás haciendo compliance, que no se va a tolerar las irregularidades, los incumplimientos, que la empresa no quiere hacer trampas, sino que quiere actuar de forma legal, equilibrada, justa y tal, pues todo eso hay que hacerlo a través de cursos de formación o de concienciación, como se le quiera llamar. El canal ético, canal de denuncias o como quieras llamarlo ahora para las empresas a partir de cierto tamaño se llama sistema interno de información, que es lo que os he dicho, que ahora el canal de denuncias en ciertas empresas es obligatorio. También lo era antes también lo era antes por la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. O sea, lo de los canales éticos cada vez es más importante y se extiende más. Y es una forma de comunicar pues, irregularidades y que la empresa las conozca. Y luego la dirección de cumplimiento, lo que se llama el compliance officer, que es la persona que coordina todo el modelo, que en principio, pues cuando la empresa no tiene nada, pues es quien les va guiando, a lo mejor directamente o con asesoramiento de un despacho externo, una consultora, para ir desarrollando este código ético, las políticas, el canal y para ir trasladando esta cultura de cumplimiento a toda la empresa.
Entonces, ¿para qué sirve el canal ético? Que ya digo que se puede llamar canal ético o lo puedes llamar canal de comunicaciones, canal de denuncia, con que tienes que ponerle el nombre que pienses que va a ser el que resulte más... que a la gente le dé confianza para poder comunicar pues eso, las incidencias y las irregularidades que se produzcan en la empresa. Hay que trasladar a la gente porque seguimos con esta cultura un poco del chivato, del elemento despectivo. Antes, pero es que el problema es que esa cultura está cambiando y es que tiene que cambiar, no queda otra. Porque antes, cuando una persona de la empresa cometía una irregularidad o hacía algo ilícito o que no te parecía bien, pues había mucha gente que decía, bueno, pues allá él, ya si tiene un problema, pues cosa de él será. El problema es que ahora eso que está haciendo esa persona puede suponer que la empresa la impute, le pongan una multa, cierren la empresa, entonces ya la cosa tiene menos gracia y a lo mejor hay que estar más pendiente. Y yo creo que cada vez somos más conscientes eso de que hay que hacer las cosas bien. Entonces, los canales éticos es una forma de que la gente informe de incidencias, irregularidades y sobre todo consulte y haga preguntas, porque muchas veces la mayoría de la gente no es mala, no quiere hacer trampas ni nada, es que tampoco son muy conscientes de, pues eso, yo estoy segura de que los informáticos estos que hicieron la intrusión, la denegación de servicio en la otra empresa, pues no le dieron mayor importancia ni se les pasó por la cabeza que eso pudiera ser un delito seguramente, porque si se les hubiera pasado seguramente no lo habrían hecho. Entonces, a veces la gente no es consciente de que, pues eso, hay que coger la clave del ordenador de otra persona y meterte a ver las fotos de familia que tiene, piensas, esto es una tontería. No, bueno, es un delito. Entonces, muchas veces la gente no es muy consciente. Entonces, el canal ético también hay que propiciarlo para que la gente haga consultas y acostumbrar a la gente de la empresa que es mejor ante la duda hacer una consulta que se les contesta con todo el gusto del mundo y nadie le va a parecer mal, aunque la pregunta sea una tontería, pero más vale consultar que hacer una cosa ilegal que al final perjudique a toda la empresa. Las denuncias podrán ser anónimas y confidenciales. Al principio solo no se permitían las anónimas, la ley de protección de datos y tal, pero ahora se permite todo. El problema de las anónimas es que mientras en las confidenciales la persona se identifica y se trata la investigación de forma confidencial, en las anónimas, si no se identifican y falta información, a veces no va a poder hacerse una investigación interna para averiguar si la denuncia es cierta o no y en su caso para ver las responsabilidades que se deriven, porque no sabemos a quién nos tenemos que dirigir. Entonces, a veces la denuncia anónima tiene ese problema. Pero bueno, y siempre hay que aclarar que no va a haber represalias para el denunciante de buena fe, claro, para que la gente lo utilice, porque si no, no va a denunciar nadie, no va a comunicar nadie si piensa que al final se va a utilizar, se va a volver en su contra y va a ser sancionado. Entonces, al final es una forma de comunicación que puedes hacer como canal ético, como sistema interno de información ya tiene más requisitos, pero en una empresa que no tenga mucho personal y demás, pues puedes hacer un enlace online o reuniones directamente con la directora de cumplimiento, con el órgano de cumplimiento, a través del teléfono, el email también es una de las formas, lo que pasa es que por tema de seguridad no es el más recomendable. Pero al final, dependiendo, o un buzón colgado en la pared, lo que se trata es que la inversión sea proporcional, que la empresa se gaste lo que se pueda gastar y no más, y que el sistema sea eficaz. Es decir, que si está pasando algo en la empresa, te enteres. Al principio, cuando ibas a la empresa, decías, oye, mira, es que deberías poner un canal ético para que si hay alguna cosa, te lo comenten. En las empresas muchas veces te decían, ya, sí, pero es que por ahí solo me van a entrar marrones, problemas y rollos. Y dices, no, vamos a ver. El marrón, el problema y el rollo malo lo tienes dentro de la empresa. Si tú te enteras, podrás gestionarlo, podrás evitar que se siga produciendo, podrás reaccionar. Pero si no te enteras hasta que sale la noticia en la prensa porque el perjudicado o la afectada van y lo cuentan o porque van y presentan una denuncia y te citan para juicio, pues va a ser mucho peor. Tu capacidad de reacción, tu capacidad de defensa en caso de un procedimiento judicial se reduce mucho. Entonces, pon un canal de denuncias acorde a tus necesidades.
¿Qué es lo que tiene que hacer la dirección de cumplimiento? Pues implementar el programa de compliance, como hemos dicho, ir desarrollándolo conforme a las características de la empresa, poco a poco, no pretender en 3 días tenerlo, sino ir viendo cómo funciona la empresa y cómo se puede ir incorporando de una manera que no distorsione la actividad de la empresa y no te conviertas en un elemento que produce rechazo, sino todo lo contrario. Tienes que ser un elemento que da confianza y que sabes que cuando te dice esto no se puede hacer así, es porque no se puede hacer así, vamos a intentar hacerlo de otra manera, pero no porque sea el camino más fácil decir que no, sino porque no se puede, porque al final es un perjuicio para todos, entonces vamos a trabajar para hacerlo bien. También resolver las dudas de todo el personal de la compañía, de todo, o sea, desde los que están más arriba a los que están más abajo. El puesto del director de cumplimiento es un puesto que tiene que estar muy alto dentro del organigrama de la compañía. Recibir las comunicaciones del canal ético, del sistema interno de información de la empresa y luego pues dirigir o gestionar o propiciar las investigaciones internas que se tengan que hacer en la empresa a raíz de cualquier información a través de la cual tengas conocimiento de que se puede estar produciendo una irregularidad. Entonces, las investigaciones internas pues tendrá que propiciarlas el compliance officer, el director de cumplimiento, que puede ser un órgano unipersonal. Hay muchas empresas que tienen solo un director, una directora de cumplimiento y hay otras empresas que además tienen un comité ético en el que participan pues más personas. A lo mejor está el director de recursos humanos, alguien de jurídico y se hace como un equipo de varias personas. Entonces es un órgano colegiado, pero normalmente dentro de ese órgano hay un director o directora de cumplimiento que es quien gestiona toda la parte de cumplimiento, sin perjuicio de que luego el órgano sea colegiado. Hay diversas formas. El Código Penal, como os digo, es muy escueto, entonces no te da unas pautas definitivas. Tú vas a establecer dentro de la organización un modelo de compliance que debes establecer uno que sea equilibrado a las necesidades, a las necesidades de la empresa, a la capacidad organizativa, a la actividad, pues si también operan en el extranjero, solo en España, tienes que buscar la forma de que el modelo se adapte a las necesidades de la empresa, pero no hay un modelo único que te diga toda empresa, pongamos por caso que tenga más de 200 trabajadores, tiene que tener una persona como directora de cumplimiento. No, porque ya hemos dicho que el compliance no es obligatorio, es voluntario. Entonces, se ha hecho la responsabilidad penal de la persona jurídica y el compliance con algún matiz. Se ha hecho en plan café para todos. Toda empresa puede cometer el delito. Lo que sí te dice es que, por ejemplo, de cara a la gestión del compliance, en la PYME puede ser el propio Consejo de Administración. Lo que pasa que es muy difícil quitarte el sombrero de consejero y ponerte el de Compliance Officer y luego volvértelo a cambiar. Entonces, en esos casos, pues lo que conviene es, si no pueden tener dentro de la empresa un Compliance Officer al uso, pues trabajar con asesores externos, con un despacho externo, para que les vaya diciendo las cosas, porque claro, las personas que montan una empresa o un negocio saben de su negocio, pero no tienen por qué saber, no van a saber de compliance. Entonces necesitará a alguien que les diga, mira, estos son los delitos que podéis cometer, estos son los controles que podéis implementar y si tienen voluntad de adoptar un compliance, un modelo de compliance, pues está claro que lo van a llevar adelante. Entonces, todo esto que os he contado nos lleva a las salidas profesionales que tiene esta reforma que se ha producido con la introducción en el Código Penal de la responsabilidad penal de la persona jurídica. En primer lugar, intervención en procedimientos judiciales ejerciendo la defensa o la acusación de los delitos corporativos. Es decir, ahora mismo no hay tantos profesionales o tantas profesionales de derecho especializados en este tipo de delitos. Entonces dices, esto es fácil. Pues la brocha gorda siempre es fácil. Pero si vas con brocha fina, puedes encontrar muchos elementos para defender o para acusar según la posición en la que estés y es un
una materia mucho más especializada de lo que parece. Sin perjuicio de que desde el principio ya Marchena dijo en la primera de las sentencias sobre este tema que la persona jurídica dentro del procedimiento judicial tiene los mismos derechos que la persona física, es decir, ¿tiene derecho a la última palabra? Sí, tiene derecho. ¿Tiene derecho a no declarar contra sí misma? Sí, tiene derecho. Lo que pasa es que, claro, dices, ¿cómo no declara contra sí misma? Entonces hay que nombrar a un representante especialmente designado para ir a juicio. Puede haber incompatibilidad entre la defensa de la persona física y de la persona jurídica, puede haber incompatibilidad entre los abogados, todo ahí hay un mundo. Las penas que antes decimos no pueden ser de más de 5 años, bueno, pues hay un artículo que te dice que para que sean más de 5 años, pues la empresa tiene que ser reincidente, o tiene que ser una empresa instrumental. Hay muchos elementos. Yo aquí he hecho como una pincelada por encima porque tampoco se trata de hacer un curso de especialización, porque tampoco nos da tiempo. Pero en cuanto al derecho penal y procesal de la persona jurídica, ahí hay un mundo en el que si os especializáis podéis hacer cosas muy interesantes, incorporados a despachos que lleven temas penales, pero que a lo mejor no estén muy especializados, o bueno, o representar vosotros a vuestros propios clientes si los tenéis. Pero es un mundo muy específico que tiene sus reglas que ya os digo que no son tan conocidas y no se aplican tanto. De hecho, hay sentencias. Ya os he dicho que se condena, ya hace tiempo, pero hace como 4 o 5 años se condena a una persona por un delito que no había cometido en la empresa. Luego, si tienes que aportar tú el compliance o tiene que justificar el fiscal que tú no tienes compliance, ahí hay un mundo en la jurisprudencia que es muy interesante. Porque claro, toda esta documentación que tú vas recogiendo de la formación, de los controles, de las políticas, todo eso tú se lo trasladas en el Welcome Pack a los trabajadores, te tienen que firmar las políticas que les afecta, el código ético, todo eso tú lo tienes que archivar para que en el momento en que pueda haberse tu empresa imputada, puedas defenderte y decir, mire señoría, hemos hecho todo esto. Entonces, al final, el trabajo del compliance conviene que se haga también con conocimientos penales, porque al final, aunque en la fase de compliance estamos preparando documentación que en realidad lo que hace es una gestión ética de la empresa, también tenemos que tener en cuenta que esa documentación a lo mejor hay que presentarla en un procedimiento judicial. Entonces también cuando hacemos esta documentación, cuando la ordenamos, cuando la organizamos, tenemos que tener en el foco esa visión de posible procedimiento penal de futuro. O sea, que aunque te digan que el compliance no es penal, el compliance tiene su origen en el derecho penal y hay un compliance penal que es el que más preocupa a las empresas porque es el que peores consecuencias puede tener. Además, tener medidas de compliance beneficia porque muchas veces se ahorran procedimientos administrativos y multa, porque si tú ya tienes unos controles para evitar el delito, pues normalmente tampoco se va a llegar, por ejemplo, en materia de competencia, tampoco vas a llegar a cometer la sanción administrativa. Entonces, al final, la inversión en compliance penal es muy interesante para una empresa. Y de hecho, ya os digo que cada vez son más. Antes teníamos que ir a las empresas para explicarles lo que era el compliance o qué, y ahora ya son muchas las empresas que dicen, oye, a ver, ¿cómo va esto del compliance? ¿El canal de denuncias qué es? ¿Me lo pongo? ¿No me lo pongo? Tal. O sea, está cambiando y eso es bueno para las empresas porque al final contar con un modelo de compliance es un valor porque te puedes ahorrar multa y porque el talento pues quiere empresas éticas y empresas que cumplan y los proveedores igual y ya otras historias que ya han pasado, que ya se han quedado en el pasado de la política del pelotazo y de ver quién era el que hacía más trampa y sacaba más, esto ya es de otro mundo, ya no pertenece y las empresas que siguen ahí pues no van a tener un recorrido largo. Entonces, segunda función, asesor externo de compliance, es decir, asesorar desde fuera a las empresas, pues a un compliance officer que está desarrollando su modelo o que ya lo ha desarrollado y que periódicamente pues necesita pues que le informes de las reformas legales, de las actualizaciones jurisprudenciales que le puedan afectar a la gestión de su modelo de compliance, de todos los cambios que se puedan ir produciendo de manera que el compliance esté actualizado
y sea de verdad eficiente, porque claro, si de repente se introduce un delito nuevo y la empresa no lo incluye dentro de su riesgo, pues y ese es el delito que se produce dentro de la empresa, pues tienes un modelo de compliance que en realidad no te va a servir para defenderte, porque si justo el delito que se ha cometido no lo tenías monitorizado y no tienes ningún control ni has hecho nada en relación con ese delito, pues al final el modelo de compliance se te cae, porque el modelo de compliance tiene que ser algo vivo, algo que esté en el día a día y que todo el mundo sepa lo que puede hacer y lo que no puede hacer, o cómo se hacen las cosas para hacerlas bien. Entonces, se puede ser asesor externo de compliance y asesorar también, por ejemplo, en cómo hacer las investigaciones internas. Es muy importante que las investigaciones internas se hagan teniendo en cuenta que que a lo mejor pueden terminar en un procedimiento penal. Entonces, si esa investigación interna puede terminar en un procedimiento penal, a lo mejor la persona de la que sospechamos que ha cometido alguna irregularidad, hay que decirle, mire, vamos, queremos preguntarle sobre este tema, venga con un abogado, y a lo mejor el abogado dice, pues no declara, pues no declara. O sea, pero dar ciertas garantías o no acceder a un ordenador, porque lo que estamos hablando del artículo 197 de entrar en ordenadores con claves ajenas y demás, pues tú no puedes entrar en el ordenador de un trabajador a las bravas, coger y meterte a mirar qué es lo que tiene, porque igual tiene cosas personales, tú no tienes una política de control de dispositivos, no sé qué, y al final estás cometiendo un delito por entrar en el ordenador del trabajador a coger una información que ya no te va a servir en el procedimiento como prueba y que a lo mejor te lleva a tener incluso una responsabilidad penal. Entonces, muy importante, pues eso, tener un asesor externo que cuando para investigaciones internas o para el desarrollo de compliance te pueda guiar, sobre todo en lo que afecta a un posible volcado en un procedimiento penal, para hacerlo bien y con todas las garantías y que te sirva de algo. Y luego la tercera figura que es muy interesante es ser oficial de cumplimiento dentro de una empresa, porque ya os he dicho que tiene un posicionamiento que tiene que ser muy elevada, porque tiene que estar pues, a nivel del consejo y demás para informarles de las circunstancias y de lo que está pasando y para que sepan el modelo que se está implementando, porque tiene que saberlo toda la organización y los primeros quienes toman las decisiones. Entonces, el oficial de cumplimiento, el director de cumplimiento, compliance officer o como le queramos llamar, es un trabajo que es muy interesante, pues estás en la plantilla de la empresa, bueno, tienes un nivel de responsabilidad importante, pero es asesor, no tomas decisiones. Hay que tener claro que el compliance officer no es quien toma las decisiones las toma la empresa. El compliance officer pues asesora en la forma de hacer las cosas, pero no decide. Entonces, las salidas profesionales derivadas de esta reforma del Código Penal y que ahora mismo hay muchas empresas que están incorporando y que no tenían y que están empezando a incorporar gente o que están ampliando sus equipos de compliance interno, pues es muy interesante. Y asesores externos, pues lo mismo, cada vez hay más despachos que van agrandando o incorporando despachos específicos, porque el compliance ha estado muy incorporado con el penal y en algunos despachos pues ya se está ampliando penal, compliance y demás. Entonces, aquí tenéis tres posibilidades de salidas profesionales derivadas de la responsabilidad penal de la persona jurídica y del compliance bueno, que yo os recomiendo que miréis a ver en las empresas que hacen, que os informéis, porque puede ser un futuro profesional muy interesante, porque no son los típicos campos que están saturados, sino que al revés, son campos profesionales que están en desarrollo y que es muy interesante y muy bonito. Yo no sé si se me nota, pero me encanta el compliance, me parece que nos da unas posibilidades de reflexionar, de crear y de desarrollar y de hacer cosas interesantes y buenas, porque al final es trabajar con ética y gestionar las cosas, pues eso, de forma con cumplimiento y de forma rigurosa y legal, y eso siempre es satisfactorio dedicarte a esa función. Así es que con esto yo ya doy por terminada mi ponencia, nos quedan 10 minutillos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues estaré encantada de contestaros. Muchas Creo que ya... gracias, Beatriz. Nada. Sí, soy yo. Nos Vale, ha vale. llegado de Janet, que dice que le gustaría saber qué debe estudiar para especializarse en este área.
A ver, hay muchos cursos de compliance, hay universidades y hay centros privados y luego hay certificaciones. Hay algunas asociaciones como ASCOM, por ejemplo, que tiene una certificación que es un examen y demás, y hay determinadas empresas que sí que cuando sacan, si veis en LinkedIn ofertas y tal, te piden certificación, es CESCOM, se llama certificación CESCOM. Hay alguna otra de alguna asociación, entonces lo que tiene que hacer es mirar asociaciones de compliance, cuál es la que más le convence y ahí pues ver si se certifica o si hace un curso de especialización. No hay unos estudios de compliance porque no hay una profesionalización del compliance en sí, porque como os he contado, el compliance es para cualquier empresa, grande, mediana, pequeña. Entonces, en la pequeña, pues el consejo de administración y demás. Entonces, al final, lo que tienes es que saber compliance. Si vas a ir a una empresa que quieres aplicar a una empresa que exigen el certificado, pues sácate el certificado. Si quieres aprender en general, pues hay en universidades públicas, en universidades privadas e incluso en las asociaciones hacen máster y hacen cursos de compliance donde puedes tener conocimientos y puedes buscar algo, a lo mejor dependiendo también de para dónde te quieras orientar, pues más de responsabilidad penal de persona jurídica, si vas a ir más al ámbito penal procesal o más a las asociaciones de compliance, ¿cómo es el instituto? El IOC, el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, también hacen cursos interesantes, que es otra asociación de compliance, hay otra que se llama Cumplen, hay varias asociaciones, entonces más que nada ver cuál se adapta más a las necesidades, al camino que quieras seguir, Janet. Nos dice que el camino que le gustaría es un banco. Entonces, especialízate en blanqueo de capitales, porque en los bancos, sobre todo, tienen áreas muy importantes de la parte de compliance de blanqueo de capitales. Entonces, busque un curso, ¿cómo se llama? También hay unas, InBlack, creo que se llama, que es de una asociación de blanqueo de capitales, que también hacen cursos y demás, y a lo mejor ahí te pueden orientar. Pero normalmente el compliance en los bancos, principalmente, el área potente ahí es la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Muchas gracias, Beatriz. Pues no ha llegado ninguna pregunta más, lo que son mensajes de agradecimiento, dando las Bueno, gracias. Ha sido muy interesante la jornada y la damos por pues finalizada. me alegro que haya gustado y nada, ha sido un placer y bueno, ahí está, habrán visto mi mail, si tienen cualquier duda o les puedo ayudar en alguna cosa, estaré encantada, por eso que mi vínculo con abogados jóvenes es especialmente, no sé, dulce para mí porque fue una época muy, muy feliz y lo pasé muy bien con mis compañeros, a los que sigo manteniendo como amigos, a muchos de ellos y la verdad es que me encanta el chat de abogados jóvenes que ya tenemos tantos, pero bueno. Pues nada, muchas Siguen gracias. llegando mensajes de agradecimiento. O sea, muchas gracias. Gracias, Jennifer. Un Venga, placer y buenas hasta a pronto. todos. Adiós.